Es muy posible que Jeff Koons no sea un artista como tal. Es una franquicia, un concepto, un espejismo inflable de acero inoxidable. Para muchos, él puede ser el heredero bastardo de Andy Warhol. Para otros, es la evidencia de que el arte contemporáneo ha perdido el juicio, el rumbo y hasta la vergüenza. ¿Es él un genio del marketing o más bien una especie de bufón con presupuesto? ¿Un crítico silencioso de la sociedad del espectáculo o tal vez su cómplice más entusiasta? En una época donde el arte se consume como un café de marca, rápido, caro y con un logo reconocible, Jeff Koons encontró el algoritmo perfecto. Tomar objetos cotidianos, kitsch o infantiles, envolverlos en acabados lujosos, inflarlos simbólicamente y venderlos por millones. ¿Y cuál fue el resultado? Aplausos, portadas y una silla permanente en el trono de lo polémico. Lo ames o lo odies, Koons no pasa desapercibido. Ha hecho esculturas de perritos inflables que pesan toneladas. Ha posado desnudo teniendo sexo con su exesposa, actriz porno. Ha convertido aspiradoras en alta cultura. Y ha llevado el buen mal gusto a museos de renombre. Y todo eso sin esbozar jamás una hueca ironía, porque si algo lo define, es la absoluta seriedad con la que defiende lo ridículo. Pero ¿quién es realmente Jeff Koons? ¿Es un tipo que simplemente encontró el punto dulce entre el arte y el espectáculo? ¿Un provocador que entendió que el capitalismo no se critica, sino que se domina? ¿O es simplemente un artista que ha hecho de la superficie su máxima profundidad? ¿O nos vamos a meter un poco más en el mundo reluciente, colorido, desconcertante y definitivamente millonario de Jeff Koons? Sí, vamos a hablar de arte, pero también vamos a hablar de dinero, de globos que no flotan y de esculturas que no significan nada o tal vez lo significan todo. Porque con Koons nunca se sabe. Y quizás ese sea su mayor truco. Antes de convertirse en el artista más caro del planeta, literalmente una de sus esculturas se vendió por más de 90 millones de dólares, Jeff Koons fue un niño común en Pensilvania. Nació en 1955 en York, un pueblito anodino, donde lo más emocionante probablemente era el catálogo de electrodomésticos. Su padre era decorador de interiores y vendía muebles. Su madre era ama de casa. Y desde temprano, Koons aprendió que el gusto es algo que se puede vender, y que lo que parece bonito depende casi siempre del contexto. Estudió arte en el Maryland College of Art y luego en el School of the Art Institute of Chicago. Pero mientras otros compañeros hablaban de existencialismo o de expresionismo abstracto, Koons se obsesionaba con lo tangible, con lo inmediato, con lo que podía comprarse en una tienda. Ya desde joven se parecía mucho a Andy Warhol. A fines de los 70 se muda a Nueva York y como tantos otros artistas en potencia tuvo que ir a buscarse la vida. Solo que Jeff Koons no trabajó de mesero o de repartidor. Se convirtió en corredor de bolsa en Wall Street. Y ahí, entre corbatas, cocaína y teléfonos fijos, aprendió las reglas del juego más importante, el del dinero. Vendía acciones con la misma lógica con la que luego vendería esculturas. Supo desde el principio que el valor es una construcción, una percepción, una ilusión bien presentada. Durante ese periodo también empezó a desarrollar su idea del arte como producto. No solo leía filosofía o historia del arte, también estudiaba marketing, teoría del color, diseño gráfico y manuales de ventas. Koons no buscaba expresar su alma. Él más bien quería entender cómo seducir al espectador sin necesidad de tener alma. En 1980 presenta su primera serie importante, The New, en la que colocó unas aspiradoras Hoover dentro de unas vitrinas iluminadas como si fueran reliquias futuristas. ¿Qué vendía? Nada. ¿Y qué compraban los coleccionistas? Todo. Así empezó la carrera de un artista que no entendía el arte como un gesto íntimo, sino como una estrategia visual. Un hombre que jamás quiso ser un pintor atormentado en un altillo, sino un CEO del asombro. Y vaya que lo logró. Volviendo a esa serie que fue titulada con gran ambigüedad The New, eso no eran ni pinturas, ni esculturas, ni instalaciones, o tal vez, si uno lo mira bien, era todo eso al mismo tiempo. Lo que había en esa galería eran estas aspiradoras Hoover nuevecitas, colocadas en vitrinas transparentes, perfectamente iluminadas con tubos fluorescentes. Aparatos de limpieza convertidos en tótems. No había intervención artística, no había pintura, no había transformación. Las aspiradoras no estaban ni siquiera modificadas, solamente puestas, presentadas, exhibidas como si fueran artefactos santos en una religión consumista. Koons no escondía la intención, estaba interesado en el objeto como fetiche, en el deseo de lo nuevo, en el brillo como promesa.
¿Y qué decían los críticos? Bueno, algunos lo vieron como el heredero directo de Marcel Duchamp y sus ready-mades, esos objetos cotidianos elevados al estatus de arte solamente por estar en un museo. Pero mientras Duchamp insertaba ironía y crítica sutil, Kunz era frontal, casi religioso en su devoción por lo superficial. Él no cuestionaba el objeto, lo glorificaba. Las vitrinas de The New también eran una especie de laboratorio clínico. El objeto encerrado y perfecto estaba inerte, congelado en el tiempo. No servía para nada, no servía para limpiar, no se podía usar, solo se podía mirar. Y en ese acto de mirar algo completamente banal y darle un valor artístico y monetario, comenzaba el juego de Kunz. El hecho de que fueran aspiradoras no fue por azar. Representaban limpieza, domesticidad, una especie de erotismo implícito y una visión extremadamente norteamericana del confort moderno. También evocaban formas robóticas, incluso formas fálicas. En otras palabras, eran máquinas cargadas de significados ocultos bajo su carcasa plástica. Kunz declaraba que su objetivo era crear un entorno libre de juicios, donde no existiera ni el buen ni el mal gusto, donde todos pudieran encontrar belleza en lo que ya conocían. Era como si dijera, esto ya está en tu casa, solo te falta ponerle un pedestal. Con The New, Kunz marcó su estilo: materiales industriales, presentaciones clínicas, títulos que rozaban lo publicitario y una seriedad perturbadora. Era el inicio de una carrera que tomaría lo trivial y lo convertiría en oro, literalmente. En 1988, Jeff Koons dejó de ser una promesa provocadora para convertirse en una celebridad del arte contemporáneo. La serie Banality fue su entrada triunfal o su declaración de guerra al mundo del arte como espectáculo. Si The New convertía aspiradoras en objetos de deseo, Banality elevaba lo ridículo a la categoría de obra maestra. La serie consistía en esculturas de porcelana y madera pintada, fabricadas por artesanos alemanes e italianos con un nivel de detalle barroco. Los temas: Michael Jackson abrazando a su chimpancé Bubbles, un oso de peluche abrazando a una mujer desnuda, un cerdito rosa rodeado de ángeles y una panoplia de íconos sacados del imaginario pop, kitsch y navideño de clase media estadounidense. Pero el golpe maestro fue Michael Jackson en Bubbles, una escultura de tamaño real, completamente blanca y dorada, que parece sacada de un sueño cursi de mal gusto, o de una pesadilla sobre el culto a las celebridades. Michael Jackson aparece como una figura religiosa, como un Cristo del rock, con su chimpancé como San Juan Evangelista. ¿Estaba Kunz criticando algo? ¿Se burlaba del mal gusto, del mercado, de la cultura pop? No exactamente, de hecho lo negó rotundamente. No hay ironía en mi trabajo, repetía como mantra, y eso desconcertaba aún más, porque si no había ironía, entonces ¿qué carajos era? ¿Una devoción sincera por el mal gusto? El título de la serie, Banality, ya lo decía todo: la banalidad como tema, como estética, como declaración de principios. Kunz afirmaba que todos los objetos, por más cursis, absurdos o baratos que parecieran, tenían derecho a ser celebrados. No se avergüencen de sus gustos, decía. Yo no lo hago. Y claro que no lo hacía. Las esculturas eran producidas como si fueran joyas, con acabados perfectos, colores brillantes y una obra sagrada. El kitsch se volvía sagrado y, claro, carísimo. Los críticos, por supuesto, que se dividieron. Algunos lo llamaron genio, otros lo acusaron de superficialidad, de infantilismo estético, de ser el artista perfecto para una época sin alma. Pero sin excepción, todos hablaron de él, y para Kunz ese fue su triunfo. Con Banality, el arte dejaba de ser conflicto interior o búsqueda espiritual. Se volvía envoltorio, superficie, decoración de lujo con pretensiones filosóficas. Era el arte posmoderno en su versión más radical, sin centro, sin profundidad, sin necesidad de justificar nada más allá del impacto visual. Y si en el fondo había una crítica, nadie la iba a poder probar, porque Kunz jamás la ha confesado. Si con Banality Jeff Koons incomodó a la crítica, con Made in Heaven directamente les disparó en la cara con una cámara porno y una sonrisa beatífica. Corrió el año 1991 y Jeff Koons ya era una figura reconocida. Fue entonces cuando presentó una de sus series más explosivas, Made in Heaven, un conjunto de esculturas, fotografías e impresiones en gran formato, donde aparecía teniendo sexo con su entonces esposa, la actriz porno y política italiana Ilona Staller, más conocida como Cicciolina. Yep, sexo explícito, no censura, con penetración, con posturas, con miradas, con líquidos, con pieles, con éxtasis fingido o no. Kunz, el artista de las aspiradoras y los globos, se transformó de pronto en el protagonista de una suerte de Kama Sutra artsy, recubierto de mármol, plexiglas y papel fotográfico de alta gama. El resultado: una mezcla imposible de clasificar,
de pornografía, arte conceptual, performance y telenovela sentimental. Las obras llevaban títulos como Ilona's Asshole, Dirty Jeff, Lips o Heavenly Bodies. La iconografía religiosa y la iluminación angelical convertían el sexo en una especie de acto místico. Kunz no mostraba pornografía, mostraba, entre comillas, amor elevado. O eso era lo que decía. Y sí, una parte del público entró en crisis. ¿Esto era arte? ¿Esto es narcisismo sin filtros? ¿O es un acto de amor o una campaña publicitaria con fluidos corporales? Kunz decía que no había nada cínico en su propuesta, que Made in Heaven era una exaltación del amor romántico y físico, una entrega total, una forma de pureza emocional. Nadie se la compró, nadie le creyó del todo. Además, la historia real era un guión aparte. Cicciolina, con su pasado en la política italiana, sus programas televisivos semidesnuda y su activismo sexual, ella ya era un personaje icónico. El matrimonio con Kunz fue mediático, fue intenso y fue bastante breve, y terminó en un desastre legal por la custodia de su hijo, con acusaciones cruzadas y Kunz completamente hundido en lo personal. Pero artísticamente, Made in Heaven fue otro punto de inflexión, porque nadie más que Kunz se habría atrevido a transformar su vida íntima en mercancía de galería, porque nadie más se había exhibido con tanta convicción y con tan poca ironía, y porque ningún otro artista de su calibre se arriesgaba a poner en juego su imagen pública con tanto descaro. El escándalo, por supuesto, fue gigantesco. Algunos lo comparaban con Courbet y su Origen del Mundo. Otros, y sin que todavía existiera, pero imaginen que el concepto con el que lo comparaban era con una cuenta de OnlyFans hiperlujosa. Pero si algo logró Kunz una vez más, fue hacer que el arte hablara de él y que el mundo del arte no pudiera mirar a otro lado. Si hay una obra que define a Jeff Kunz, es Balloon Dog. Sí, ese perrito de globo inflado. Solo que no es de látex, no mide 30 centímetros y no se desinfla con el tiempo. Es de acero inoxidable, mide más de 3 metros, pesa toneladas y brilla como una joya gigante. Hay 5 versiones, cada una de un color distinto: naranja, azul, amarillo, magenta y rojo. Y por supuesto, se han vendido por cifras obscenas. En 2013, el Balloon Dog Orange alcanzó los $58.4 millones en una subasta de Christie's. En su momento fue la obra más cara vendida en vida por un artista. Un perrito de fiesta convertido en trofeo de museo. El mundo al revés, o quizás el mundo tal como Kunz siempre lo vio. ¿Pero por qué funciona Balloon Dog? Es simple, porque es reconocible. Porque apela a la infancia, a la nostalgia, a lo lúdico, porque tiene un brillo hipnótico, una superficie perfecta, que no deja ver nada más. Porque parece inofensivo, parece tonto, pero está hecho con la precisión de un Rolls Royce. Y sobre todo, porque sintetiza toda la filosofía Kunz en una sola figura: lo banal, elevado al Olimpo. Esta pieza forma parte de su serie Celebration, una colección de esculturas monumentales que incluyen corazones metálicos, huevos de Pascua, pasteles de cumpleaños y otros íconos festivos. Kunz los presenta como símbolos universales de alegría, sin carga política, sin doble lectura, o eso es lo que él dice. Pero es imposible no ver en ellos una crítica solapada al consumo, al fetichismo, al deseo empaquetado. El Balloon Dog no solo brilla, refleja literalmente. Su superficie pulida actúa como un espejo, y el espectador se ve a sí mismo deformado en su curvatura metálica. ¿Es esto una metáfora? ¿Es un chiste? ¿Es una advertencia? Tal vez son todas esas cosas. Museos como el MoMA, el Centre Pompidou, el Guggenheim lo han exhibido. Marcas de lujo lo han convertido en merchandising. Y miles de personas hacen fila para tomarse una selfie con él. Porque Balloon Dog no necesita explicación. Es como un emoji millonario, que todos entienden, aunque no sepan por qué. Con esta obra, Kunz ya no era un artista controversial, era una marca global. Y el Balloon Dog era su logo. Como ya dije, Balloon Dog no es una obra aislada, era parte de una de las series más ambiciosas, más costosas y conceptualmente más reveladoras de Jeff Kunz, Celebration. Un proyecto que comenzó en los años 90 y que en cierto sentido no ha terminado. Una colección de esculturas y pinturas monumentales que transforman todos esos iconos de la infancia y de la cultura festiva en arte de alta gama. Corazones gigantes, cintas de regalo, incluso hasta un cupcake colosal. Todo lo que cabe en una piñata, pero hecho en acero inoxidable y acabado de espejo. El origen de Celebration tiene de hecho algo de melancólico. Kunz concibió esta serie en medio del colapso de su matrimonio con Cicciolina y la batalla legal por la custodia de su hijo. Aislado y devastado, comenzó a crear piezas que, según él, evocaban los momentos de alegría que no podría compartir con su hijo.
cumpleaños, navidades, pascuas, juguetes. El resultado fue una serie que a primera vista parece feliz, brillante, colorida, infantil, pero por debajo es casi una elegía disfrazada de fiesta. Y el poder de estas obras de hecho está en su ambigüedad emocional. Son objetos que deberían provocar ternura, pero son fríos, perfectos, duros como diamante. No hay textura, no hay calor, no hay juego real. Solamente la apariencia congelada de una emoción. Es como si Kunz hubiera metido a la infancia en una vitrina de Tiffany's. Y esta contradicción es clave, porque Celebration no es solamente una colección de esculturas monumentales, es una reflexión, o tal vez una manipulación, de nuestras emociones más básicas. Kunz toma todos esos símbolos de alegría preprogramada y los infla, los estira, los eleva al punto en el que dejan de ser recuerdos personales y se convierten en objetos abstractos, intercambiables, de lujo. También hay algo tremendamente inquietante en la perfección técnica de la serie. Nada está fuera de lugar, todo está medido al milímetro. Y esa precisión excesiva hace que las obras rocen lo inhumano. La alegría se vuelve diseño y la ternura especulación. Con Celebration, Kunz nos entrega un catálogo emocional listo para consumir. Y al hacerlo, revela incluso cómo lo más íntimo, la infancia, los afectos, la memoria, puede ser empaquetado, estetizado y vendido si se le da suficiente brillo. Ahora, si hay algo que separa a Kunz del resto de los artistas contemporáneos más allá de sus globos monumentales y sus aspiradoras sagradas, es que Kunz no trabaja solo, ni en su taller, ni en su concepto, ni en su leyenda. Jeff Koons es literalmente una empresa, una fábrica, una máquina de arte industrial. En su estudio de Nueva York, una nave pulcra y silenciosa más parecida a un quirófano de lujo que un taller bohemio, trabajan más de 100 asistentes, pintores, escultores, ingenieros, soldadores, artesanos especializados en porcelana, encargados de colorimetría digital y hasta expertos en restauración, pero no para restaurar, para producir. Porque las obras de Kunz requieren precisión quirúrgica y estándares de calidad que harían temblar a la NASA. Él no pone las manos sobre la obra, él da instrucciones, supervisa, ajusta y luego firma. Como Andy Warhol antes que él entiende que el arte no es necesariamente lo que se hace con las manos, sino con la cabeza y con una buena cadena de montaje. Algunos críticos lo acusan de ser un gerente, no un artista, pero eso a Kunz le resbala. Mi trabajo es ser responsable de la visión, responde. Lo demás lo terceriza como un CEO. Esa forma de producción ha generado muchísima controversia. ¿Puede considerarse arte algo que el artista no ha tocado jamás? ¿Qué pasa cuando la firma vale más que el proceso? ¿Dónde queda la autenticidad en un sistema donde la obra es una marca registrada? La respuesta de Kunz es bien simple. La autenticidad está en la intención. Él concibe cada obra, decide cada color, cada material, cada curva. Lo demás, como en cualquier industria, es trabajo especializado. Es más, lo presenta como un acto de generosidad. Él quiere que la obra sea perfecta para el espectador. No busca dejar una huella, sino desaparecer en el brillo impecable de sus esculturas. Y sí, esa perfección cuesta, a veces millones. Algunas de sus piezas tardan años en completarse. Pero cuando están listas, se convierten en objetos de deseo para coleccionistas, galerías y magnates que buscan arte con valor de mercado y con un prestigio asegurado. Porque Kunz, más que un creador, es un certificado de inversión emocional con respaldo cultural. Su estudio funciona como una empresa de tecnología. Todo se controla, todo se mide, todo se documenta. Hay un equipo de archivo que registra cada obra hasta el último tornillo. Y un departamento legal que protege sus derechos con uñas, dientes y abogados bien pagos. Porque el arte de Kunz no solo se vende, se defiende como un producto de lujo. En resumen, Jeff Koons no es solo un artista, es un CEO de la estética, un productor ejecutivo del asombro, una estratega que entendió que en el arte contemporáneo sí, la obra es importante, pero el sistema es crucial. Pocas figuras en el arte contemporáneo han provocado las reacciones tan extremas como las que ha provocado Jeff Koons. Para algunos él es un genio conceptual que redefine los límites del arte. Para otros es la prueba viviente de que el mercado ha reemplazado el criterio. Koons definitivamente no genera indiferencia, genera opiniones viscerales. La crítica tradicional, especialmente la más ligada al pensamiento estético o político, lo ha destrozado durante años. Lo acusan de superficial, de infantil, de puro comercialismo, de falta de contenido. Lo llaman vacío, lo llaman puramente decorativo o peor aún, lo llaman oportunista. Algunos incluso lo comparan con un diseñador de vitrinas de lujo más que con un artista.
Para muchos, su mensaje es tan brillante y tan pulido como sus esculturas, completamente impermeable a cualquier reflexión profunda. Pero mientras los críticos lo destruyen, los coleccionistas lo aman. No solo porque sus obras aumentan de valor como si fueran bienes raíces con Wi-Fi, sino porque Kunst representa algo muy deseado. Prestigio sin complejidad. Es arte que no tiene que explicarse, que no necesita explicarse, que se ve bien en una casa de subasta o en un penthouse. Es decir, Kunst es el artista ideal para un tiempo donde la imagen vale más que el discurso. Personas como Bernard Arnault, François Pinault y hasta celebridades como Jay-Z, Lady Gaga y Leonardo DiCaprio lo han coleccionado e incluso lo han defendido públicamente. Es arte cool, es pop, es reconocible, funciona súper bien en Instagram, en fundas de iPhone, en portadas de revistas de lujo. Y en esa conexión con la cultura pop, Kunst encuentra su justificación. Si la sociedad es superficial, ¿por qué el arte no puede serlo también? Ahora, ¿tiene Kunst un legado artístico real? Esta respuesta es ambigua. Sí, ha influido en una generación de artistas que ven en el mercado un terreno de experimentación. Ha cambiado la forma en que se produce, distribuye y exhibe el arte. Ha transformado el taller del artista en una empresa con organigrama. Y sobre todo, ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Puede el arte solamente ser deseo visual? ¿Puede ser solo superficie? Muchísimas personas no lo respetan, pero no pueden ignorarlo porque Kunst se ha ganado un lugar en museos, retrospectivas y libros de historia del arte contemporáneo. Tal vez su obra no emocione, pero obliga a pensar aunque sea para indignarse. Y en ese sentido, el legado de Jeff Koons no solo se mide por lo que ha hecho, sino por lo que ha provocado. Y quizás, como todo buen truco, el arte de Koons funciona porque aún estamos tratando de entender si es un truco. Jeff Koons no se limita a las galerías ni a los museos. Como buen estratega de la visibilidad, hace rato entendió que el arte contemporáneo también se juega en las pasarelas, en los anuncios de lujo, en los videoclips virales y en las vitrinas de las grandes marcas. Si Andy Warhol se mezclaba con la Velvet Underground y las latas de sopa Campbell, Koons se asocia con Louis Vuitton, con Lady Gaga, con BMW. Uno de sus proyectos más comentados fue su colaboración con Louis Vuitton en 2017. Koons rediseñó una línea de bolsos de la Maison francesa con reproducciones de sus obras clásicas, Van Gogh, Da Vinci, Rubens, combinadas con letras doradas gigantes, sus iniciales y su firma en neón, y la crítica fue brutal. ¿Está Koons profanando a los maestros?, preguntaban algunos. Pero otros vieron en la colección la síntesis perfecta de su arte, la fusión entre un objeto de culto y un objeto de consumo. Absoluta y pura coherencia Koons. También diseñó un BMW Art Car, completamente cubierto con su estética explosiva y colorida, que corrió en Le Mans. Y no hay que olvidar su presencia en el video Applause de Lady Gaga, donde aparece rodeada de esculturas blancas, en una especie de parodia glamorosa de la pureza artística, patrocinada por el marketing pop. Sus obras también han estado en espacios públicos como el Le Palais de Versailles, donde el choque entre el barroco francés y el brillo plástico de Koons produjo un contraste increíblemente violento y muy fotografiado de la historia reciente en el arte contemporáneo. Incluso su Balloon Flower fue colocado en el Ground Zero, tras el 11 de septiembre, como una especie de símbolo de esperanza, confirmando que incluso en la tragedia, su lenguaje visual seguía funcionando. ¿Y qué decir de las exposiciones? Koons es uno de los pocos artistas que ha tenido retrospectivas simultáneas en instituciones de máximo prestigio, el Whitney, el Centre Pompidou, el MoCA. Pero también ha llevado su obra a parques, plazas y centros comerciales, porque para él no hay diferencia, todo puede ser escenario. En resumidas cuentas, Koons se volvió ubicuo. Se convirtió en una presencia constante en la cultura visual como un emoji de alto presupuesto. No interesa si lo ves en una subasta de Sotheby's o en una tote bag de edición limitada. Su estética se cuela por todas partes. Y quizás esa sea su jugada maestra. Jeff Koons no solo hace arte sobre el capitalismo, es el capitalismo convertido en arte. Jeff Koons no pinta, no esculpe, no cincela mármol, no gotea pintura sobre lienzos. No trabaja con sus manos, trabaja con nuestras cosas, con nuestros deseos, con nuestras nostalgias, con nuestras inseguridades y sobre todo con nuestra necesidad desesperada de pertenecer a algo que brille. Sus obras no buscan conmover, buscan seducir. Son caramelos cromados para adultos ricos. Son iconos pop metidos en vitrinas de museo. Son juguetes sexuales del capitalismo envueltos en celofán de arte contemporáneo. Pero sería un error subestimarlo, porque Koons no es ingenuo. Sabe exactamente qué botones presionar.
Sabe que el mundo del arte moderno se mueve por escándalos, por titulares, por selfies junto a esculturas gigantes. Sabe que vivimos en una época donde el significado molesta y la superficie encanta y entonces nos da lo que queremos, hasta que nos da asco admitirlo. En sus globos metálicos vemos reflejada una época entera, infantilizada, narcisista, vacía y lujosa. Una época donde el arte ya no busca redención, ya no busca crítica, sino estatus y viralidad. Donde el silencio se cotiza más que el grito y donde el artista puede ser una marca registrada. Quizás Jeff Koons no nos está tomando el pelo. Quizás somos nosotros los que preferimos no mirar demasiado, porque en el fondo su obra no es ni un truco, ni una broma, es un espejo pulido, donde nos vemos a nosotros mismos adorando lo brillante, lo caro, lo fácil, y aunque eso duela, también es arte. Jeff Koons no nos dice qué pensar, simplemente nos muestra lo que ya somos. Gracias.